Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, en concreto con los problemas de ondas mecánicas. Vamos a resolver dos problemas de selectividad y dos problemas que son bastante curiosos. Son sencillos, pero su planteamiento lo hace muy interesante. El primero de ellos nos dice: un altavoz produce una onda sonora de 10 elevado a menos 3 metros de amplitud y una frecuencia de 2000 Hz, que se propaga con una velocidad de 340 metros por segundo. Escriba la ecuación de la onda, suponiendo que ésta se propaga en una sola dirección. Muy bien, al decirnos que es un altavoz, nos están hablando de una onda sonora. Fijaos que nos proporcionan una velocidad de propagación, que es la velocidad de propagación del sonido, típica. Y tenemos que escribir una ecuación de onda entendiendo que se propaga en una sola dirección, es decir, que es una onda como la que nosotros estudiamos, que se propaga, por ejemplo, en el sentido positivo del eje X. Tenemos los datos de la amplitud, que son 10 elevado a menos 3 metros. Nos proporcionan la frecuencia, que son 200 hercios, y nos dan la velocidad de propagación, 340 metros por segundo. Por lo tanto, directamente, como nosotros sabemos que I de xt es a seno de kx menos omega t más phi, pues podemos ir obteniendo los distintos resultados. En principio, la omega es 2pi por f, por lo tanto, 200 por 2 es 400, 400 pi radianes por segundo. La velocidad de propagación es omega partido por k, entonces la k es omega partido por la velocidad de propagación, es decir, 400 pi partido por 340, que podemos poner 20 partido por 17 pi metros a la menos 1. Y como no nos dicen nada, pues podemos suponer que la phi vale 0 radianes. Por lo tanto, nuestra función de onda va a ser 10 elevado a menos 3 seno de k por x, es decir, 20 partido por 17 pi x menos 400 pi metros. Muy bien. Tampoco nos dicen nada acerca de la posición inicial, que nos podría hacer pensar en usar un seno o un coseno en función de... A fin de cuentas es un poco la fase inicial. Como no nos dicen nada, pues suponemos phi igual a 0 y podemos poner tanto seno como coseno. Y ahora el apartado B nos piden representar la variación espacial de la onda en los instantes t igual a 0 y t igual al periodo partido por 4. Bien, la variación espacial son las distintas posiciones que va tomando la onda en el espacio, en el medio en el que se propaga. Entonces es una representación de I frente a X en t igual a 0. Y me he comido la t. En t igual a 0 tenemos esta representación, (20 partido por 17 pi x), y en t igual al periodo partido por 4, un cuarto de periodo, tenemos la siguiente representación. Aquí tendría que haber puesto los valores que corresponden. Voy a aprovechar
que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo, aunque la velocidad angular valga 400pi, como la velocidad angular también es 2pi partido t, pues me interesa, t vale t partido por 4, entonces de esta manera pues simplifico el periodo y me queda 20 partido por 17pi x, las t se me van con las t y nos queda pi medios. Como podemos comprobar, es la misma representación, el mismo seno de a por x, la función seno de a por x multiplicada por una constante, y cuando hemos avanzado en el tiempo, pues es la misma función desplazada pi medios hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo representaríamos esta función? Pues bueno, la representación tendría que ser de la primera función y x está en t igual a 0, y la otra representación pues lo mismo. Lo interesante es que como estamos expresando distancias, sería muy bueno conocer la longitud de onda para que por lo menos representemos una longitud de onda de la onda. Entonces, como la longitud de onda es 2pi partido por k, de ahí vamos a tener 2pi partido 20 partido por 17pi, las pi se van con las pi y nos queda 1,7 metros, ¿de acuerdo? La longitud de onda en ambos casos es 1,7 metros, por lo tanto sería interesante representar la onda entre x igual a 0 y x pues 1,7. Y habría ahora que intentar encontrar para qué valores el seno se hace máximo y para qué valores entre 0 y 1,7 pues vale mínimo, y en qué valores máximo, mínimo y 0, ¿vale? Para intentar trazar la función. ¿De acuerdo? Es fundamental este hecho, el cálculo de la longitud de onda, porque esto nos permite determinar la cantidad, digamos, la longitud, para que entre un periodo completo de la onda, ¿vale? Dejamos como ejercicio ese cálculo, porque eso es sencillo, calcular para qué valores el seno va a valer 1, 0 y menos 1, y representarlos en ambos casos. Veremos que la onda se desplaza hacia la derecha. Es un ejercicio muy sencillo, quizás es un poco engorroso por el cálculo de esos valores. Hacer un esbozo o una representación sin mirar esos datos, pues bueno, quedaría digamos, una representación gráfica pues muy, muy pobre. Por eso es importante calcular esos valores. Vamos a pasar al siguiente problema. El siguiente problema nos dice: por una cuerda se propaga un movimiento ondulatorio caracterizado por la función de onda que viene ahí expresada, que tiene algunos errores tipográficos que vamos a representar aquí. Vamos a escribir de nuevo. Esa es nuestra función y nos dice: razone a qué distancia se encuentran dos puntos de esa cuerda si la diferencia de fase entre ellos es de pi radianes y b alcanzan la máxima elongación con un retardo de un cuarto de periodo. Vale, este ejercicio es un ejercicio que cuando se ve resuelto es muy sencillo, pero que de primeras
choca bastante porque no se repite mucho y puede llevar a confusión. En primer lugar, nos están dando una ecuación de onda general. Lo que pasa es que nos la dan con el 2pi sacado factor común, pero en el fondo nosotros sabemos que k es 2pi partido lambda y que omega es 2pi partido t. Entonces, teniendo en cuenta esas dos expresiones, si el 2pi lo introducimos dentro de la expresión, nos va a quedar i de xt igual a seno de kx menos omega t. Por lo tanto, es la ecuación general de onda. No es una ecuación de onda con ninguna característica extraña. Y ahora nos dicen que en ese medio, en este caso, en esta cuerda, hay dos puntos que están a una cierta distancia y tenemos que calcular en cada uno de los dos casos a qué distancia se encuentran el uno del otro, ¿vale? En el primer caso, digamos, en el caso A, vamos a tener una cuerda ¿vale? Aquí va a haber un punto, el x1, y aquí va a haber otro punto, el x2, en la cuerda. Y nos dicen que estos dos puntos presentan una diferencia de fase de pi radianes. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esos dos puntos, vamos a escribirlo, delta phi, es decir, phi2 menos phi1, es igual a pi radianes. Eso quiere decir que en el movimiento armónico simple que describen ambos puntos cuando están perturbados por la ecuación de onda, que es una ecuación de onda general, pues sus vibraciones, sus oscilaciones presentan un desfase de pi radianes. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos, que x1 de t describe un movimiento armónico simple de este tipo, que suponemos phi1 igual a 0, vamos a poner aquí, suponemos que su fase inicial es 0 y que x2 describe un movimiento armónico simple de tipo a seno de omega t, pues por ejemplo más phi2, más pi, por poner, y phi2 pues vale pi radianes. Eso es lo que quiere decir, lo que nos están diciendo. La pregunta es, ¿cómo llegan o cómo llegamos de la ecuación general a una expresión de este tipo? Pues muy fácil. Cuando nosotros estamos en la ecuación general, recordemos que dicha ecuación nos está expresando todos los estados de vibración de cada uno de los puntos del medio, que vienen determinados por los valores que puede tomar X, y cualquier instante de vibración de cada uno de los puntos o de la onda general, que son los valores que puede tomar t, el tiempo. Por lo tanto, si nosotros fijamos la función de onda general a x1, construimos nuestra ecuación del movimiento armónico simple de x1. Y si fijamos x2, construimos la ecuación del movimiento armónico simple de x2. Eso hay que tenerlo siempre en mente, siempre, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si eso es así, eso quiere decir que si yo quiero construir i de x1 t, yo tengo que llegar a la misma expresión que tengo aquí rodeada. Y para lograrlo, eso quiere decir que en el argumento, pues por ejemplo, pues tengo que tener a seno simplemente de omega t. Para ello voy a suponer que x1 está en 0 metros. Pongo mi sistema de referencia ahí y entonces a seno de k por 0 menos omega t
Pues es a seno de menos omega t. ¿Vale? O podríamos poner omega t directamente y punto. Si queréis podemos poner una ecuación general más omega t, eso da igual para lo que nosotros queremos calcular. Y de x2t debe ser a seno, el omega t debe permanecer, pero kx, esto de aquí, tiene que valer pi, para que se cumpla la ecuación del más que nosotros queremos representar, para que esto quede a seno de pi menos omega t, por ejemplo, ¿vale? Esta interpretación, puesto aquí un poco de forma grosera, nos viene a decir, simple y llanamente, que k por x sub 1 o mejor dicho, que k por x sub 2 menos k por x sub 1 tiene que ser igual a pi. Porque es solo la determinación de los valores de las x lo que me va a proporcionar esa diferencia de fase que yo veo en el movimiento armónico simple entre esos dos puntos. Si lo quiero ver de una forma más sencilla, en vez de ponerlo como una diferencia directamente, yo voy a imponer que x1 valga 0 y que x2 pues sea un valor el que quiera, de tal forma que esta distancia de aquí me baste con saber el valor de x2 para saber el valor de x1. Entonces, yo impongo que k x1 sea igual a 0 y que k x2 sea igual a pi, para que la diferencia de fase sea pi. O lo que es lo mismo, que 2pi partido lambda x1 tenga que ser igual a 0. Por lo tanto, solo es posible si x1 vale 0, que es la imposición que nosotros ya habíamos planteado, y que 2pi partido lambda x2 sea igual a pi. O lo que es lo mismo, que x2 sea igual, el pi se va con el pi, a lambda medios. Por lo tanto, la distancia x2 menos x1 es igual a lambda medio de metro. Fijaos qué cosa tan sencilla. Basta con imponer que los valores de k por x tomen los valores que nos interesen en función de las diferencias de fase. Es importante darse cuenta de que cuando nos están hablando de dos puntos del medio y de sus diferencias de fase, no nos están hablando de la diferencia de fase general de la onda, sino de la diferencia de fase entre los dos puntos en los sendos movimientos armónicos simples que describen. En el apartado B, la característica no es la diferencia de fase, sino que alcanzan la máxima elongación con un retardo de un cuarto de período. ¿Cómo vamos a trabajar esto? La máxima elongación quiere decir que I de xt sea igual a más menos A. Puede ser cualquiera de las dos posibilidades. Y para que eso ocurra, el seno de kx menos omega t pues tiene que ser igual a más menos 1. Para el caso concreto de nuestros dos puntos, nosotros tenemos que imponer la condición de nuevo para calcular las distancias. Yo voy a suponer que x sub 1 está de nuevo en 0 metros. Entonces, el seno que yo tengo que calcular, que es k x sub 1 menos omega, en vez de poner t, voy a poner t partido por 4, porque nos piden un cuarto de periodo. Esto sea igual a, por ejemplo, voy a calcularlo para 1. Como x sub 1 hemos dicho que vale 0,
Esto me quedaría seno de 2pi partido t, t partido por 4, porque he sustituido la omega, la he puesto como 2pi partido t. El periodo se me va con el periodo, esto tiene que ser igual a 1, y por lo tanto nos queda seno de pi medios igual a 1. Con lo cual, ¿eso es cierto? Totalmente. De modo que podemos suponer que x1 pues, sea igual a 0 metros. Podríamos haberlo puesto sin imponer ese valor, y entonces hubiésemos llegado a un resultado kx1 menos omega t cuartos tal, y habría que haber trabajado. Pero el valor x1 igual a 0 nos vale porque vemos que se llega a un resultado que es válido, seno de pi medios igual a 1. Vamos a ver qué pasa con x sub 2. Ya en x sub 2 no podemos imponer que nuestro sistema de referencia esté colocado ahí para que valiera 0. Entonces tendríamos x sub 2, no lo sé, seno, y lo que voy a hacer es que vuelvo a mi situación original. Si antes teníamos que estábamos en la onda, pero el otorgarle un valor a las x me va a dar el valor phi de esa diferencia de fase, pues entonces lo que hago es que digo que el seno de omega t más phi va a ser igual a 1. ¿En qué condiciones? Pues que el seno sea 2pi partido t, de nuevo la omega, t partido por 4, y mi phi pues se queda tal que así. Y esto solamente es posible cuando pi medios más phi sí, solamente sí, pi medios más phi es igual a pi medios. Es decir, el argumento del seno, aquí los periodos se nos han ido otra vez, entonces nos queda 2pi partido por 4, que es pi medios, más phi igual a 1, si solamente sí, pi medios más phi es igual a pi medios. Evidentemente phi puede valer 0 y se cumple la igualdad, pero phi no puede valer 0 porque entonces x sub 2 saldría 0, que ese valor ya nosotros lo hemos impuesto para x sub 1. Entonces phi no puede valer pi medios, sino que el siguiente valor posible que puede tomar sería 5 pi medios. Lo que ocurre es que, como hemos visto aquí arriba, el dato nos dice la máxima elongación. Claro, la máxima elongación no tiene por qué ser más a, sino que también puede ser menos la amplitud. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque en vez de poner 1, también nos puede valer poner menos 1. De forma que, en vez de poner pi medios, vamos a poner 3 pi medios, que el seno vale menos 1 cuando el argumento vale 3 pi medios. De forma que phi es igual a 3 pi medios menos pi medios es 2 pi medios, que es pi. Phi es igual a pi. Entonces tenemos x1 igual a 0 metros, phi igual a pi, pero claro, ¿qué es esa phi? Esa phi es k, x sub 2, que es igual a phi, tiene que ser igual a pi. Entonces nos vamos a encontrar que 2pi partido lambda k sub 2 tiene que ser igual a pi. Volvemos a estar en una situación similar a la del apartado A, que x sub 2 tiene que ser igual a lambda medios metro. De forma que la diferencia x sub 2 menos x sub 1 será igual a lambda
medios. Luego nos han proporcionado dos situaciones, tanto la A como en la B, en las que las condiciones son tales que la distancia entre x1 y x2 es lambda medios. Podría haberse dado el caso alternativo de haber supuesto que el seno de pi medios más phi, en vez de ser igual a más 1, entonces pi medio más phi tiene que ser igual, habíamos visto, a 5 pi medios, porque para pi medios hubiese valido 0 y 3 pi medios menos 1, pues ponemos 5 pi medios. En dicho caso, phi sería igual a 5 pi medios menos pi medio, que es 4 pi medios, o lo que es lo mismo, 2 pi. Entonces, tendríamos que kx2 es igual a 2pi, 2pi partido lambda x2 es igual a 2pi, y x2 es igual a lambda n. Entonces x2 menos x1 es igual a lambda, una distancia entre los dos puntos de una longitud de onda. ¿Qué pasa? Pues lo podemos ver como un caso alternativo porque, claro, la pregunta, ¿alcanzan la máxima elongación con un retardo de un cuarto de periodo? ¿Cuál es la máxima elongación? ¿Más A o menos A? Pues bueno, matemáticamente hablando, claro, yo interpreto que la máxima elongación puede ser tanto más A como menos A, por lo tanto, las dos posibilidades son válidas. Lo que ocurre es que, claro, estar en más A, los dos puntos sabemos que estarían en fase, por lo tanto es lógico que salga una distancia de una longitud de onda, si ambos puntos están en más A. Sin embargo, si un punto está en más A y otro está en menos A, como hemos visto en la primera opción, pues sale una distancia de lambda medios, porque los dos puntos estarían en oposición de fase. ¿De acuerdo? Pues bien, es un problema sencillo, pero a la vez difícil. Es decir, sencillo en cuanto a la resolución, en cuanto a las cuentas que hay que resolver, pero difícil a la hora de interpretarlo. Pues vamos a pasar al siguiente problema. Estos problemas no son exactamente de selectividad, pero son dos problemas que tienen dos aspectos muy interesantes que creo que deberíamos tratar. Dice el primero de ellos, dice: un punto P se encuentra a 10 metros y 11 metros, respectivamente, de dos fuentes de ondas muy próximos entre sí y que emiten ondas de amplitud A con una frecuencia de 1000 Hz. ¿Qué ocurrirá en dicho punto si las ondas se propagan por el medio con una velocidad de 500 metros por segundo? Pues bien, si hacemos un pequeño esquema, podemos suponer que lo que tenemos es una onda que parte de A y que interfiere en P, y otra onda que nace en otro punto, en B, y que tras un tiempo pues interfiere en P, llega a P. Y nos dicen que estos puntos, estos focos, pues están a 10 y 11 metros respectivamente. Más o menos, ¿no? Ambos focos emiten ondas de amplitud A con una frecuencia de 1000 Hz y las ondas se desplazan con una velocidad de propagación de 500 metros por segundo. Si nos damos cuenta, nos están dando los datos de una onda. Supongamos una onda típica a seno de kx menos omega t,
La amplitud de SA es general. Nos están dando una frecuencia de 1000 hercios y una velocidad de 500 metros por segundo. Entonces podemos obtener tanto la omega, que es 2000 pi radianes por segundo, y la k, que es omega partido por la velocidad de propagación, 2000 pi partido por 500, los ceros se van con los ceros, 20 entre 5 es a 4, 4 pi metros a la menos 1. De modo que nuestra onda tiene la siguiente expresión: 4pi x menos 2000 pi t, y los metros, que se me ha quedado ahí un poco con poco espacio. Vale. La pregunta es qué ocurrirá en dicho punto, es decir, en este punto B, P. Es decir, nos están proponiendo una interferencia entre dos ondas. Lo que pasa es que es un planteamiento un poco distinto, porque no nos piden constituir la onda resultante ni nada de eso, sino simplemente qué ocurrirá. Entonces, si nos están preguntando por qué ocurrirá, tenemos que decir que en P se producirá una interferencia. Y lo que habrá que determinar es si será constructiva o si será destructiva. Esto es lo que hay que determinar. ¿Cómo podemos saber si una interferencia es constructiva o destructiva? Pues sabemos que la interferencia constructiva implica que la onda A y onda B están en fase. ¿Y qué quería decir estar en fase? Pues que cuando alcanzan el punto P, están en el mismo estado de vibración. Y una interferencia destructiva quiere decir que la onda A y la onda B están en oposición de fase. Por lo tanto, cuando llegan al punto P, A y B están en un estado opuesto de vibración. ¿Cómo podemos determinar esto? Pues bien, en las clases de teoría vimos que se tenía que cumplir el principio de superposición, sumábamos algebraicamente ambas ondas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre en este caso, que por eso me parece interesante este problema, es que podemos analizar directamente, sin hacer todo el proceso de la interferencia, todo el proceso matemático de la interferencia, si podemos determinar la distancia recorrida por ambas ondas y si conocemos la longitud de onda. Porque si recordamos, cuando estamos hablando de ondas idénticas, que en este caso son ondas idénticas, en función de la distancia recorrida, podríamos determinar si la interferencia iba a ser constructiva o destructiva. La longitud de onda la podemos obtener de la K, porque va a ser 2pi partido por K, por lo que es lo mismo, 2pi partido por 4pi, 1/2 metros, ¿vale? Y la diferencia entre las distancias recorridas, es decir, si llamamos D a la diferencia entre las distancias recorridas por la onda A y la onda B, sabemos que D es igual a 1 metro.
porque la onda A recorre 10 metros y la onda B recorre 11 metros. Y sabemos que la interferencia será constructiva si, solamente si, esa diferencia de distancia es un múltiplo entero de longitudes de onda. Y sabemos que la interferencia será destructiva si, solamente si, esa distancia es un múltiplo impar de semilongitudes de onda. Entonces vamos a ver qué está sucediendo aquí. Como D es igual a 1 metro y lambda es igual a 1/2 de metros, entonces, si nosotros hacemos, si n es igual a 2, entonces D es igual a 2 veces lambda. De modo que se cumple que la diferencia entre las distancias recorridas es un múltiplo entero de veces la longitud de onda. Por lo tanto, tendremos una interferencia constructiva. Y ya hemos terminado el problema. Fijaos que es un problema en el que hemos aprovechado para repasar el fenómeno de la interferencia aplicado a las diferencias entre las distancias recorridas. ¿Vale? Es tan fácil como recordar estas consignas de interferencia constructiva y destructiva y aplicarlas. Siempre pensar que, con las premisas de que estamos hablando que los dos focos emiten ondas idénticas y que hablamos de las distancias, como si fuera a trazar circunferencias concéntricas al punto de la interferencia, entendemos que estos son como los radios. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a pasar al último problema, que es, si me apuráis, un poco más interesante incluso, que dice lo siguiente. Un pulso de onda que se desplaza a lo largo del eje X viene dado por la función siguiente. Bueno, ahí me he comido, he escrito función varias veces. Fijaos que viene una expresión de una onda que no viene representada por senos y cosenos, por una onda armónica, algo que podría ocurrir. Recordemos que toda función que sea solución de la ecuación de ondas será una función candidata a ser ecuación de ondas. No tienen por qué ser senos y cosenos. Pues bien, vamos a intentar aprender a abordar un problema de este tipo que, aunque no se presenta en selectividad, sí es un problema que se puede resolver al nivel de bachillerato y que creo que nos puede dar un conocimiento más profundo del concepto de onda. Nos piden determinar de esta función de onda la amplitud del pulso, con qué velocidad y en qué sentido se desplaza, y trazar la forma de la onda en t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2 segundos, y comprobar el sentido del desplazamiento que hemos determinado en el apartado anterior. La clave de esto es decir que cuando nos encontramos con una expresión analítica que no es de la forma si la onda no viene dada como i de xt a seno de kx menos omega t más phi, o un coseno, ¿no? ¿Entendemos? Entonces tenemos que retrotraernos a una expresión previa de la onda. Es decir, una expresión que vimos inicialmente para intentar describir el fenómeno ondulatorio. Entonces sabemos que nos retrotraemos a una expresión más general de las ondas. Y es la expresión que nos dice que una onda que depende de la posición y del tiempo va a ser una función que tendrá
esta forma. Dependerá de la posición, evidentemente, porque cada punto del medio va a oscilar y se moverá con una velocidad y esa onda, digamos, esa función se va a desplazar. Recordemos que nosotros definimos una función y dijimos, bueno, como la onda se propaga a través del espacio, esto que añadimos como más menos vt, de alguna forma nos está dando el movimiento, la traslación de dicha función a través del espacio, ¿de acuerdo? Evidentemente dependiendo del tiempo. Muy bien, pues si ya llega un momento en el que nos encontramos con una expresión un poco más particular, es decir, entre medias entre esta expresión más general y la del seno, pues podemos buscar algo intermedio. Pero bueno, como nuestra expresión es así de genérica, pues vamos a trabajar con la expresión genérica de y de xt igual a una función de ese tipo. Entonces vamos a observar y comparar esta función con la que nos proporciona. Y vamos a ver lo siguiente. Si analizamos, vemos, lo podemos ver aquí mismo, vemos que esto que tenemos aquí es del tipo x más vt. Por lo tanto, aquí está, entre paréntesis y elevado al cuadrado, el argumento de la función que nos proporciona cada punto del medio, la velocidad y el tiempo. Es posible que no sea explícito y haya que realizar algunos cambios para llegar a una expresión de este tipo, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión he escogido una función que de alguna forma se viera rápido la expresión x más menos vt. De forma que ya sabemos cuál va a ser la velocidad. Ya sabemos que la velocidad de propagación serán 3 metros por segundo. Y evidentemente se va a desplazar ¿en qué sentido? Desplazamiento hacia la izquierda. Sentido negativo del eje X. ¿Eso por qué lo sabemos? Bueno, pues eso es por la propia teoría de traslación de funciones, de transformación de funciones matemáticas. Si el menos se desplaza hacia la derecha la función, pues el más se desplaza hacia la izquierda. Ya sabemos esas dos informaciones. Hemos respondido al apartado B. Vamos con el apartado A. ¿Cómo determinamos la amplitud del pulso? Aquí hay que analizar la expresión. La amplitud va a ser el valor máximo que puede tomar, digamos, en valor absoluto, esa función, ¿no? Porque ¿qué significa la amplitud? Pues el valor máximo de la elongación de la perturbación. Por lo tanto, la amplitud en esta expresión va a ser el valor máximo. Entonces, cuando la amplitud será en valor absoluto el valor máximo que puede tomar y de xt. Vamos, es aplicar la definición de amplitud. ¿Qué valor máximo va a ser esa función? Pues como vemos es una expresión racional, tenemos una fracción. El valor máximo será cuando más pequeño sea el denominador. Lo que ocurre es que como las variables, aquí tenemos 1 más y dentro del paréntesis todo elevado al cuadrado, es evidente que el denominador será siempre mayor o igual que 1, porque no puede tomar valores negativos.
pues no puede tomar valores negativos por la propia definición de la función. Por tanto, el valor mínimo del denominador será 1 y por tanto la amplitud va a ser 2 metros. Bueno, en este caso, perdón, 2 centímetros porque nos han dado la función en centímetros. ¿Veis? Si fuera una expresión un poco más complicada, pues tendríamos que calcular el valor máximo que puede tomar, el máximo de la función, ¿vale? Como no es necesario aquí hacer ese cálculo, porque vemos claramente los valores que se pueden tomar, pues ya está, ¿vale? Está claro que el valor máximo que puede tomar esa función es 2. Pues ya sabemos la amplitud. Y por último, vamos a determinar los valores del desplazamiento. Esto es muy curioso, este apartado. Vamos a desplazar un poco para ganar un poco de espacio. Muy bien. Vamos a ver. En t igual a 0, la función a representar es la función 2 partido 1 más x al cuadrado. En y de x1 va a ser igual a la función 2 partido 1 más x más 3 al cuadrado. Y en x2 la función a representar es 2 partido 1 más x más 6 al cuadrado. Muy bien. Pues si hacemos una representación de todas las funciones, se puede comprobar aquí vamos a poner nuestro eje Y, aquí nuestro eje X. Pues ya bastaría, pues bueno, ir tomando valores, ver para qué toma se puede ir representando. Vamos, la primera de todas, pues se ve claramente que en 0 toma el valor 2. Vamos a utilizar el azul para esta, el rojo para esta. Y por ejemplo el verde para esta. Bien, pues en 0 toma el valor 2. Se puede comprobar, si se analiza fácilmente, que conforme toma valores más tendiendo a valores negativos la x, pues como toma valores positivos, pues esto va a tender a 0. Esta función, conforme x tiende a menos infinito, esto tiende a 0, y cuando esto tiende a más infinito, pues esto tiende a 0. Claramente, pues la función es básicamente algo así. A ver si puedo hacer el dibujito. No es fácil. A ver. Más o menos. Esta sería y de x0. Tendría... Este sería el valor 2. Y en 0. Y cuando representemos y de x1, pues va a tener su valor máximo de amplitud máxima en menos 3. Cuando x vale menos 3, menos 3 más 3, 0, vale 2.
y le pasa igual. Es una función que tiende a 0 cuando es más infinito y menos infinito, y de x2 le pasa exactamente igual. Cuando x vale menos 6, la función toma la amplitud máxima. Como vemos, es una función que se desplaza, un pulso que se desplaza hacia la izquierda, que es prácticamente pues como una especie de... Bueno, no está muy bien dibujada la función, evidentemente, pero nos hacemos una idea del pulso. Es muy interesante también, bueno, ya como ejemplo, que veamos que las ondas, por norma general, una de dos, pues bueno, si son expresiones armónicas, pues cumplen la condición, pues ya sabemos que esas funciones cuando cuando hablamos de x tendiendo a infinito o menos infinito, pues ni convergen ni divergen, porque son funciones acotadas. En este caso, pues no pasa nada, pero si tomamos funciones analíticas que no sean seno o coseno, pues suele ocurrir que estos pulsos tienden en el infinito suelen tender a 0 o toman un valor finito, ¿de acuerdo? Por temas de integración y demás que deben cumplir, temas un poco más complejos, siempre nos encontraremos con funciones que, como digo, pues en el infinito no van a tender a infinito. Me explico, no van a diverger en el infinito por condiciones de contorno típicas de la física, ¿de acuerdo? Pues bueno, creo que es un problema bonito para ver un caso de una onda expresada en una función que no sea armónica, y como vemos, pues al final ha sido aplicar las propias definiciones de onda para resolver el problema.